Buenos días. Ya estás Buenos por ahí, días. Julio. Bienvenido. Le Buenos días. contaba por acá a nuestros compañeros de metodología científica que amablemente tú aceptaste venir hoy acá a nuestra reunión. Te cuento, te los presento. Son aproximadamente 94 estudiantes de metodología científica, sección A. Tengo 2 secciones, tengo el honor de tener 2 secciones. Y entonces los muchachos pues están haciendo sus TANES para poder identificar, priorizar y presentar adecuadamente un protocolo de investigación, un proyecto de investigación. Quiero contarte, Julio, y también a los compañeros que se unen por primera ocasión al curso, porque entiendo que tenían algunos problemas con su inscripción, que cada año elegimos un tema diferente como parte de un programa de investigación de los estudiantes de la Facultad de Agronomía. El año pasado el tema elegido fue la gestión integrada de riesgo a desastres y cambio climático, porque considerando la región en donde se ubica Guatemala, pues es una región sometida, una región muy vulnerable. El año antepasado trabajamos el tema de recursos fitogenéticos de Guatemala. Entonces es lo emocionante de este curso de metodología científica que cada año podemos elegir grandes temas de investigación para que los muchachos también vayan sintiéndose parte de la necesidad que tenemos como única universidad estatal de atender las principales necesidades de nuestro país. Entonces, este año, mira qué alegre, el tema de investigación es agricultura ecológica. Entonces, yo le prometí a los muchachos que en este proceso en el cual ellos identifican, priorizan y plantean un proyecto de investigación, no se iban a encontrar solos, que en todo momento los voy a estar acompañando. Entonces, la actividad de esta semana, para ponerte a ti un poquito en contexto, es que vamos a empezar a hablar de lo que es la agricultura ecológica. Yo había preparado por acá una diapositiva para poder contarle a los muchachos en qué consiste la agricultura ecológica. Ya la semana pasada había conversado algo, pero lamentablemente mi equipo de cómputo me falló. Rápidamente tuve que conseguir otro por ahí y no tengo acá la presentación, pero quizás al final de la tuya. Pero como nuestros compañeros son de primer ingreso, quiero contarles que el concepto de la agricultura ecológica es un concepto muy integral, va mucho más allá que el concepto de la agricultura orgánica, porque no es simplemente producir alimentos y sin el uso de agroquímicos, sino que también incluye otros elementos como el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, del rescate de los recursos fitogenéticos, del desarrollo sostenible, de la economía familiar campesina, es decir, que es un concepto mucho más integral. Entonces, al final de tu presentación, querido Julio, pues vamos a hacer algunas reflexiones para ir introduciendo a los muchachos ya en este campo tan interesante de la agricultura ecológica. Y de nuevo, presento a Julio. Él es tesista de la Facultad de Agronomía. Si Dios lo permite, este año se va a graduar como ingeniero agrónomo. Y yo tengo el honor de acompañarle como asesora específica en su proyecto de investigación. Pero creo que ya he hablado bastante. Ahora, adelante, Julio. Tú puedes hacer tu presentación y bienvenidos. Hay 88 personas conectadas a la reunión. Adelante, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días, compañeros. Como ya les dijo la ingeniera, mi nombre es Julio Morales. Querido Julio, fíjate que no escucho tu micrófono. No sé si tenemos problemas allí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí se escucha. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Como les dijo la ingeniera, mi nombre es Julio Morales, yo soy presidente del Quiché y afortunadamente ya culminé con todo lo de la facultad, únicamente me encuentro con el proceso de la tesis. Entonces la ingeniera me pidió que les hiciera una presentación de lo que realicé durante mi investigación, entonces vamos a comenzar. Con tu autorización, querido Julio y compañeros, voy a grabar la presentación. Sí, claro. Con el permiso de ustedes. No sé, ¿me confirman si se ve en la pantalla mi presentación? Sí se ve. Sí. Okay. Sí.
Bueno, iniciando. Mi investigación se titula Evaluación de 3 sustratos de origen local para la producción de hongo ostea, Pleurotus striatus, un sistema artesanal en la aldea de Chuachán, uno del municipio de Chinique, departamento del Quiché. A manera de introducirlos, quiero contarles que yo realicé mi EPS en un municipio llamado Chinique, que se encuentra en el Quiché. Yo lo realicé con el programa EPSUM, eh, que es como un programa propio de la universidad, que él lo que hace es reunir un grupo multidisciplinario, o sea, como de diferentes carreras de estudiantes y los envían a, a ciertas municipalidades, ¿verdad? Que han cumplido con los requisitos para ir a realizar el EPS. Lo bonito de este programa es de que es un grupo de diferentes carreras, ¿verdad? Pónganle, habían de agronomía, habían de trabajo social, arquitectos, algunos de ingenieros forestales. En fin, el grupo reúne, muy bien lo dice, multidisciplinario, reúne diferentes disciplinas que en conjunto realizan proyectos en el municipio, ¿verdad? Entonces, la municipalidad les asigna una comunidad o varias comunidades para todo el grupo y ellos trabajan en esas comunidades. Desafortunadamente, cuando yo empecé mi EPS por motivos de la pandemia, a inicio de año iba un equipo a ese municipio, pero cuando empezó todo lo del virus, los regresaron a sus casas. Y como yo soy de la corte de septiembre, entonces cuando yo llegué ya no había equipo, entonces yo entré solo. Entonces únicamente se me asignó a la oficina, a la agencia municipal de extensión rural del municipio, o sea, son como las oficinas del MAGA en cada municipio. A mí se me asignó esa oficina y únicamente se me asignó una comunidad con el proyecto EPSUM, ¿verdad? Entonces a mí se me asignó la comunidad de Chuachá y como parte del proceso del EPS ustedes tienen que realizar un diagnóstico, ya sea en una empresa o en una actividad de las que realicen en el EPS. Yo realicé mi diagnóstico en la comunidad donde iba a trabajar, ¿verdad? Entonces, gracias a este diagnóstico, yo pude identificar la problemática principal de la comunidad y en base a esto realizar mis actividades, o sea, planificar las actividades que iba a realizar en la comunidad y ahí mismo salió el tema de investigación, ¿verdad? Eh, algo más que... podría decirles de que la comunidad, gracias al diagnóstico, logré identificar que esta comunidad está principalmente constituida por 350 personas que en promedio hacen 68 familias. Esta se encuentra como a un kilómetro y medio de la cabecera del municipio y la mayoría de gente, si no es que en su totalidad, se dedican a la agricultura, ¿verdad? El principal ingreso de las familias es por jornales en agricultura y la subsistencia es de todas las familias es agricultura de subsistencia, o sea que las familias dependen netamente de la agricultura, ¿verdad? Los cultivos principales que se cultivan en esta comunidad es el maíz, el frijol y en poca cantidad el ayote. Entonces, luego de hacer el diagnóstico en la comunidad y encontrar la problemática, yo determiné de que la problemática principal de esta comunidad es que existe una agricultura de subsistencia, existe una baja disponibilidad de producción agropecuaria, una poca capacidad adquisitiva de alimentos por parte de las familias y un comportamiento alimenticio inadecuado. Agricultura de subsistencia, como bien les dije, las personas solo cultivan sus propios alimentos, aún no existen las capacidades de las familias como para producir excedentes y venderlos. Igualmente, la poca disponibilidad de tierra apoya este sentido. Eh, Hay una baja disponibilidad de producción agropecuaria, ya que no hay muchos conocimientos técnicos sobre diversificación de cultivos y técnicas que mejoren sus cultivos. Igualmente, como les mencioné, que el principal ingreso de las familias son por jornales en agricultura. Hay una poca capacidad adquisitiva de alimentos. Igualmente existe un comportamiento alimenticio inadecuado, ya que hay prácticas en la elaboración, en la preparación de los alimentos que no son correctas, ¿verdad?
que dificultan o disminuyen la capacidad de las personas de asimilar los alimentos. Todo esto me resumió de que existe un problema de inseguridad alimentaria en la comunidad, y esta fue la principal razón que utilicé yo para definir el título de mi investigación o el tema que iba a tratar, ¿verdad? Si como ustedes son de primer año, yo sé que algunos ya han estudiado algo sobre la carrera en sus carreras técnicas, ¿verdad? La seguridad alimentaria es definida como que las personas tengan la disponibilidad de alimentos en todo tiempo, ¿verdad? Y que los alimentos sean de calidad nutritiva que ayude a cumplir las funciones biológicas de cada persona, ¿verdad? Una persona que tenga seguridad alimentaria es aquella que tiene la disponibilidad de los alimentos de buena calidad en todo el tiempo, ¿verdad? No cada ciertos días, sino que la seguridad alimentaria permite que la persona tenga acceso a esos alimentos, digamos, toda su vida. Entonces, la seguridad alimentaria está constituida por 4 pilares principales que se definen como la disponibilidad, el acceso, la aceptabilidad y consumo y la utilización biológica. Estos 4 pilares eh, son las bases de la seguridad alimentaria. Entonces, la disponibilidad es, como bien la palabra lo dice, es que las personas tengan disponibles alimentos, ¿verdad? De buena calidad. El acceso es que se refiere a que las personas puedan acceder a ellos, ya sea comprándolos o produciéndolos. La aceptabilidad y consumo tiene que ver con valores y la cultura de las personas en su forma de preparar y consumir los alimentos. Y la utilización biológica se refiere como propiamente al nivel de salud de cada persona para aprovechar biológicamente esos alimentos, o sea, que su cuerpo los aproveche, ¿verdad? Entonces, la teoría define de que debe haber una prevalencia de al menos el 50% de los cuatro pilares para que exista seguridad alimentaria. Si hay una deficiencia en alguno de estos pilares, pues caemos en inseguridad alimentaria. Entonces, esto nos ayuda a entender de que tenemos que trabajar los 4 pilares en una familia para que exista seguridad alimentaria. Si uno de los 4 pilares está desequilibrado, pues logramos caer en inseguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, esta fue la razón por la que la principal razón por la que yo definí investigar esto en la comunidad. Ahora bien, ¿por qué el tema, verdad? Como existía una baja calidad nutritiva en la alimentación de las familias, además de que existía, eh, ahí sí que capacidades bajas en la producción de alimentos de las familias, yo definí que debías trabajar un sistema de producción de alimentos sencillo y de fácil acceso que las familias pudieran adaptar a ellas mismas para producir sus propios alimentos en casa. De esta forma, haciendo un sistema de producción de alimentos, podríamos mejorar el acceso a alimentos de las familias. Como bien les dije, el acceso a los alimentos se define como la capacidad de las personas de producir o adquirir los alimentos, ¿verdad? Entonces yo me fijé en eso y dije, este es el tema de mi investigación va a tratar ese pilar de la seguridad alimentaria, el acceso. Entonces vamos a mejorar las capacidades de las familias para producir sus propios alimentos en casa. ¿Y por qué el hongo ostra? El hongo ostra, si alguno no lo conoce, es un hongo que se puede producir bajo un sistema artesanal. El sistema artesanal se refiere que lo podemos hacer en nuestra casa, ¿verdad? Con materiales no tan difíciles de conseguir. Entonces podemos producir nuestros alimentos en casa de una forma segura. Y el hongo en sí es un alimento altamente nutritivo. Aquí les dejo un cuadro de los componentes nutritivos que tiene el hongo. Podemos ver de que en cuestión de proteína podemos alcanzar un valor de entre 11 y hasta 42% de proteína en la materia seca. En el cuadro de la parte derecha inferior podemos ver los nutrimentos que tiene este alimento, que empiezan desde la vitamina B, ácido ascórbico, nicotínico, ácido fólico,
provitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces el alimento en sí lo hace atractivo a la dieta familiar, ya que además de poseer un alto grado de aceptabilidad a nivel de consumo, también aporta nutritivamente a las personas, ¿verdad? Entonces, el tema de investigación trata de averiguar qué sustrato vamos a usar en la comunidad para que se produzca de mejor forma, ¿verdad? Para que obtengamos mayor producción, pero este sustrato tiene que tener la cualidad de ser de fácil acceso y de menor costo. ¿Por qué? Porque esto hace al sistema mucho más atractivo para que las familias lo adapten, ¿verdad? Una cosa de las que aprendí en mi EPS, en este tema de la extensión, es de que lo que vayamos a realizar con las comunidades tiene que ser atractivo para las personas, porque si no lo es, las personas no llegan y no quieren aprender. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que eh, ser enfocado a que lo que hagamos sea llamativo, ¿verdad? Entonces, a que encontremos un sustrato de fácil acceso y de menor costo para producir nuestros alimentos, va a ser de que las personas digan, esto no cuesta hacerlo, ¿verdad? Entonces, hagámoslo. Entonces, esta era mi forma de justificar mi investigación, ¿verdad? Encontrar el sustrato más fácil de conseguirlo a un menor costo, ¿verdad? Y que produjera la mayor cantidad de hongo, ¿verdad? ¿Y por qué seleccioné los tres sustratos? Porque a través de investigación de diferentes, ya sea tesis o investigaciones que han realizado empresas formales, encontré que el olote de maíz, el rastrojo de maíz y la cáscara de frijol eran buenos sustratos, ya que producían buenos resultados en investigaciones realizadas. Aquí les dejo los apellidos y los años de algunos autores de los que encontré. Además de que el rastrojo de maíz, el olote de maíz y la cáscara de frijol son materiales que se pueden obtener fácilmente en la comunidad y son materiales que la mayoría de familias no los utilizan, sino que la mayoría los tira o los incorpora en la tierra, ¿verdad? Entonces vi la oportunidad de aprovechar estos materiales y darles un segundo uso, ¿verdad? Como objetivos en mi investigación, el principal fue el evaluar el efecto de los tres sustratos de origen local en la producción de hongo ostra bajo un sistema artesanal en la comunidad de Chochán, municipio de Chinique. En los específicos traté de evaluar, eh, estos son como variables técnicas para evaluar como la calidad del hongo. El primero fue el tiempo de colonización, más adelante les explico qué es esto. El segundo fue netamente el rendimiento, cuánto hongo iba a producir. El tercero fue analizar los costos, de esta forma encontrar el sustrato más económico y que produjera mayor cantidad de hongos. Y un cuarto que fue algo que se me propuso en mi primera reunión académica, era que enfocar mi investigación hacia una investigación más participativa. La investigación participativa se como caracteriza por realizar o formular conocimiento nuevo, pero que ese mismo conocimiento sea aplicado en el momento que se realice la investigación. O sea que, en resumen, mi investigación, mi asesor y mi supervisor me propusieron de que el conocimiento que se formaran en esta investigación fuera aprovechado al mismo momento por las familias en ese momento, ¿verdad? Entonces yo propuse fomentar la producción y consumo de hongo ostra en la comunidad de Chochán. Esto lo iba a realizar a través de una campaña de sensibilización de producción y de consumo. O sea que íbamos a también producir el hongo con las familias de la comunidad para que ellos vieran todo el proceso. Entonces, de esta forma, el conocimiento de una vez se fija en las personas, ¿verdad? Como hipótesis de la investigación, yo tenía que al menos uno de los sustratos tendría un efecto significativo en el rendimiento, en el tiempo de colonización eh, de los que se iban a evaluar, ¿verdad? La investigación fue hecha bajo un diseño experimental completamente al azar, ya que, como lo van a ver a continuación, el proceso de producción de hongos debe realizarse en un lugar cerrado, ¿verdad? Entonces aquí las variables o sí las
posibles gradientes que pudieran tenerse pueden ser manejadas. Entonces es como podría decirse, un ambiente controlado. Entonces se puede utilizar este diseño experimental fácilmente, completamente al azar, ya que no hay gradientes de variabilidad, ¿verdad? Los tratamientos utilizados fueron 3, como les mencioné: el olote de maíz, rastrojo de maíz y la cáscara de frijol. La cáscara de frijol es como cuando uno cosecha el frijol, las vainas que se encuentran en la planta. Luego de sacar los granos, estas vainas fueron secadas y esto fue lo que se utilizó del sustrato, ¿verdad? El olote de maíz, en su caso, lo único que se hizo fue cortarlo en trozos de no mayor a 10 centímetros. Y el rastrojo de maíz en sí es la planta que queda en el campo luego de la cosecha. Y estas plantas lo que fueron picadas con una máquina de esas de moler pasto. En la foto de la derecha, en la esquina derecha inferior, podemos ver la bolsa con el sustrato. Este sustrato es el rastrojo de maíz, para que tengan una referencia de cómo queda el sustrato luego de ser picado. La unidad experimental consistió en 4 de estas bolsas productivas. Estas bolsas son bolsas plásticas de capacidad de 25 libras con el sustrato, ¿verdad? Cada bolsa contenía 4 onzas del inóculo del hongo, ¿verdad? Entonces, cada unidad experimental contaba con 4 de estas bolsitas. Cada puntito representa una de estas bolsas, y en sí las 4 formulaban una unidad experimental. Se hizo así para reducir errores, ya sea por pérdida de bolsas o contaminación, ¿verdad? Y la foto de la derecha muestra cómo se veía el experimento ya montado, ¿verdad? Las variables respuestas que se midieron, como les dije anteriormente en los objetivos, fue el tiempo de colonización. Este se medía en días, el rendimiento en kilogramos por hectárea, la relación beneficio-costo de las bolsas de producción, y como la parte de sensibilización de la producción y consumo del hongo, yo medí el número de personas capacitadas en la producción y en la preparación del hongo ostra para consumo y complemento de la dieta familiar. Aquí está el proceso que siguió el experimento, ¿verdad? Son 7 fases, que inicia desde la preparación del módulo, que fueron todas las actividades realizadas para preparar el ambiente donde se iba a producir el hongo. Para mencionarles, para producir el hongo necesitamos un ambiente con baja iluminación durante la fase de colonización. Entonces necesitamos oscuridad completa. Entonces, gracias a una de las señoras miembros de la comunidad, que me accedió una casa que ellos tenían como abandonada, donde habían 3 cuartos, ¿verdad? Y uno de estos cuartos utilicé para realizar mi investigación. Pero para esto había que adecuarlo, ¿verdad? Había que limpiarlo, desinfectarlo, y yo lo coloqué un nylon negro en la parte superior para reducir la entrada de luz, ¿verdad? Y se cubrió todo. La desinfección de las paredes se hizo con cal agrícola, para desinfectar, ¿verdad? Y esto también ayuda a eliminar organismos como las arañas. Incluso hasta las ratas se ven afectadas por la cal, ya que como que no les gusta el ambiente y salen, ¿verdad? Esto favorece de que tengamos un ambiente limpio dentro del módulo, ¿verdad? La preparación del sustrato fue la siguiente fase. Como les mencioné, yo utilicé 3 sustratos: la cáscara de frijol, el rastrojo de maíz y el olote de maíz. Estos fueron, en el caso del rastrojo y de la cáscara del frijol, fueron secados al sol para reducir la humedad y eh, la- el material verde que pudiera tener. Estos fueron sumergidos en una solución de cal agrícola al 3%, al 2%, perdón, durante 24 horas, los 3 materiales, y luego fueron pasados a costales, y estos fueron sometidos a una desinfección por calor, que para esto se adecuaron unos toneles de una forma especial, de que el material solo estuviera en contacto con el vapor de agua, ¿verdad? Entonces el material fue sometido a una temperatura de 80 grados durante 2 horas. Esta fue la forma de desinfectar el sustrato. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de siembra?
Como podemos ver en la esquina inferior derecha, esta es como esta bolsa con bolsitas blancas, es el inóculo de hongo. El inóculo de hongo es como, o la semilla más bien conocida, son bolsas de maicío, ¿verdad? Que viene contaminado con el hongo, ¿verdad? Netamente con el hongo ostra. No puede haber ningún otro organismo, ¿verdad? Entonces esta semilla se deshace manualmente y queda de esta forma como se ve en la foto izquierda, como granitos blancos, ¿verdad? Entonces el proceso de siembra del inóculo es de que agregamos capas del sustrato y vamos agregando capas del inóculo, ¿verdad? O sea, de la semilla. Entonces el proceso es hacer capa del sustrato, capa de semilla, capa de sustrato, capa de semilla. Y así hasta completar la bolsa, ¿verdad? Entonces al final se amarra la bolsa y ahí la siembra finaliza. Todo esto quiero decirles que tiene que tener una alta, alto nivel de desinfección, ¿verdad? Todo tiene que estar limpio y desinfectado. Yo para desinfectar los materiales y las superficies utilicé alcohol al 70%. Como pueden ver en la imagen, ropa limpia, guantes, mascarilla y gorras de ser posible, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que este sistema puede hacer realizarse en las casas, en los hogares, ¿verdad? Entonces esto ayuda a facilitar a que las personas lo puedan realizar en sus casas, ¿verdad? Luego de la siembra, como vimos en la foto anterior, las bolsas fueron colgadas dentro del módulo y puestas aún en bolsas oscuras. Esto para evitar de que haya entrada de luz, ya que el organismo necesita oscuridad completa para producirse, ¿verdad? Entonces el periodo de colonización consiste de que la semilla va haciendo que el hongo crezca alrededor de todo el sustrato y las bolsas se van poniendo totalmente blancas, ¿verdad? El periodo de colonización finaliza cuando la bolsa la observamos completa de micelio, ¿verdad? Como la tercera foto, ¿verdad? Aquí les muestro cómo se observan los diferentes sustratos trabajados. Este es el olote de maíz. Y continuamos con el rastrojo de frijol. El, y por último, la cáscara de frijol. Luego del periodo de colonización, lo que ocurre es de que se quitan las bolsas de nylon negra y en el módulo se hacen orificios en las ventanas para que haya una entrada de luz difusa, no luz directa, ¿verdad? Sino luz difusa. Esto ayuda a producir o a hacer de que los brotes comiencen a salir, ¿verdad? Estos pequeños como callos que se forman en las bolsas son los primordios iniciales, que son como alfileritos, ¿verdad? Que van creciendo y se van formando los carpóforos o los hongos en sí. Y esto es gracias a la inducción por la luz difusa. A partir de este momento es necesario regar el cultivo y se riega de forma atomizada, pero no directamente a la bolsa, sino se hace en el ambiente, o sea, a manera de mantener el módulo húmedo, ¿verdad? Luego de esto, de la inducción, pasa el periodo de producción, los hongos van creciendo hasta obtener los carpóforos, ¿verdad? Que estos pasan a una fase de cosecha, llega un punto donde necesitan ser cosechados. Todo esto se realizó en el proceso, se midió la cantidad la masa de hongos que se produjo. Bueno, como parte de la campaña de sensibilización, yo les muestro acá que realizamos el proyecto de producir hongos con las propias miembros de la comunidad, ¿verdad? Fueron aquí 8 señoras las que decidieron producir, ¿verdad? Donde realizamos todo el proceso de producción. Y como parte extra, bueno, de la campaña de sensibilización, también con ayuda de la extensionista del MAGA, realizamos 5 recetas de fácil preparación con el hongo ostra para hacer de que las personas aprendieran no solo a producirlo, sino a prepararlo y de una manera que la familia pudiera adaptar este cultivo y aceptar este cultivo o este producto en su dieta común, ¿verdad? Yo acá les muestro los resultados. Ciertamente creo que es algo extra que pues creo que no deberían de ponerle atención más que solo al proceso de la investigación, ¿verdad? Eh, nos tiramos directamente a las conclusiones. Yo determiné de que tanto el tratamiento
que los días de colonización estadísticamente no fueron significativos, o sea que independientemente de los resultados, los 3 tratamientos presentaron unos días el tiempo de colonización estadísticamente fue igual. En cuestión del rendimiento, el tratamiento del rastrojo de maíz y la cáscara de frijol fueron los que produjeron mayor rendimiento y estadísticamente eran iguales, pero diferentes al lote de maíz. O sea que en cuestión de producción, el rastrojo de maíz y la cáscara de frijol fueron superiores. En relación al beneficio-costo, el lote de maíz tuvo una relación de beneficio-costo de 1.6 y el rastrojo de maíz y la cáscara de frijol de 2. Entonces, la relación fue superior en el rastrojo de maíz y la cáscara de frijol. Cuestiones de la campaña de sensibilización de producción y consumo. 5 señoras fueron capacitadas para la producción y 12 señoras fueron capacitadas para la preparación de este alimento, ¿verdad? Entonces, como conclusión general, el sustrato de origen local de menor costo y menor rendimiento encontrado fue la cáscara de frijol y el rastrojo de maíz. Entonces, estos 2 sustratos fueron los recomendados en la comunidad para seguir produciendo longo, ¿verdad? Estas son las recomendaciones que se hizo en la investigación, que se continuara el proceso productivo, pero esto ya de la mano de la oficina del MAGA, ¿verdad? Ya que ellos tienen extensionistas, como yo ya terminé mi proyecto, mi EPS, entonces el que le encargado de darle seguimiento a este proyecto es el MAGA, ¿verdad? Lo que se propuso es seguir investigando con otro tipo de sustratos, podía pensarse en posibles combinaciones. También se les recomendó encontrar una forma de producir la semilla de forma artesanal, ya que según investigaciones puede producirse la semilla en casa, ¿verdad? Lamentablemente en este momento no me dio tiempo de realizar esto, pero ya que la semilla la conseguíamos con un proveedor, ¿verdad? Y se recomendó también la divulgación de este proyecto a otras comunidades. Afortunadamente, durante mi EPS logramos hacer que otra comunidad se metiera en este proyecto productivo, ¿verdad? Además de la que yo trabajé. Y eso es de manera rápida lo que fue mi investigación. Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta respecto a esto. Muchas gracias, Julio. De verdad que eres una persona muy responsable, muy aplicado. Y fíjate que los muchachos tienen apenas unos minutitos porque van a otra clase. Y esa situación la entiendo, pero profundamente agradecida contigo. Y muchachos, a ver si alguien se anima a alguna pregunta por allí. Aquí está Julio y tenemos unos minutos. Y mientras alguien se anima, Julio, porque te cuento que son un poco tímidos los muchachos, ¿cuál es un consejo que les das a los estudiantes de metodología científica, sección A, para poder identificar un tema de investigación concretamente en el campo de la agricultura ecológica? ¿Qué les podrías decir? Yo creo que lo que a mí me ayudó a definir mi tema de investigación netamente fue mi diagnóstico, ¿verdad? Entonces, parte del diagnóstico es la investigación y la lectura de diferentes temas, ¿verdad? Entonces, en el tema ambiental, yo les sugeriría que se enfoquen en un tema, porque el tema ambiental abarca diferentes problemas. Les sugeriría que se enfoquen en un tema y lean, investiguen. Y de esta forma encontramos problemas y ver si hay solución, ¿verdad? Y ahí entra la investigación. Yo creo que el error de nosotros como estudiantes es querer abarcar mucho y lo recomendable es ser más específicos y ser más sencillos, ¿verdad? Propiamente los temas de investigación están en problemas sencillos que no tienen solución, que no han tenido solución. Entonces ahí entra nuestra parte, ¿verdad? Buscar la solución. Pero sí, netamente es pura investigación y lectura. Les recomiendo que investiguen, se enfoquen en un mismo tema que les interese y sigan investigando. De esa forma van a encontrar como los diferentes problemas y las posibles soluciones que nosotros les podemos dar. Muy bien. Erickson, Eduardo, bienvenido y buenos días. ¿Tienes alguna Buenos días, pregunta? buenos días, Julio. Sí, tengo una duda para el compañero. En la producción de estos hongos, a dado caso, no hay hongos
que los ataquen? Y si dado caso hubiera, ¿ustedes cómo podrían controlarlos? Oh, creo que la presentación la hice muy corta, no hablé de todo esto, pero esto fue en la presentación del protocolo. Eh, Existe todo un proceso de desinfección que necesitas realizar durante la siembra y antes de la siembra, como viste en la preparación del módulo. El lugar donde se vaya a producir el hongo tiene que estar desinfectado total. Y durante la siembra tenés que desinfectar el sustrato y todo. Esto ayuda de que no haya contaminación. Sí existen un sinnúmero de enfermedades, existen hongos y que contaminan el sustrato y evitan el crecimiento de otros, ¿verdad? Pero sí, el manejo de todas estas enfermedades o problemas es netamente en la preparación del módulo y en la siembra. La desinfección del sustrato juega un papel crucial y como viste en la parte de la colonización, en la parte de la oscuridad, es el momento como principal de que hay que cuidarse de la contaminación porque en el momento de la colonización el hongo empieza a regarse en todo el sustrato y este hongo tiene la particularidad de que cubre completamente, ya sea el interior del sustrato y lo externo, ¿verdad? Mientras que los hongos que atacan son hongos que atacan principalmente a la periferia. Entonces vos en las bolsas de producción te podés dar cuenta que cuando hay contaminación hay pequeños parches de contaminación, ya sea rojos, oscuritos, ¿verdad? Entonces, principalmente vos en la desinfección tenés que cuidarte completamente, ¿verdad? Pero si ya hay problemas de contaminación durante el proceso, lo que puedes hacer es que entre las bolsas, en los parches que se forman, vos con guantes, bisturí desinfectado y todo, abrís pequeños agujeros, extraes el sustrato contaminado, echas una solución ya sea de alcohol, algún desinfectante y sellas otra vez la bolsa, ¿verdad? Entonces sacás el contaminante y el hongo, el puro hongo ostra va a seguir cubriendo el sustrato, ¿verdad? Entonces creo que la fase de colonización como es la fase principal donde hay que estar monitoreando si hay contaminación, ¿verdad? Pero netamente el manejo de estas enfermedades es en la desinfección del sustrato y en la desinfección del módulo. Muchas gracias, Julio. Y así rapidito le vamos a dar chance a Carlos Francisco Salazar. Adelante, Carlos. Fíjate que hay diferentes laboratorios. Solo con buscar en Facebook hongo ostra Guatemala te encontrás un montón de páginas que ellas mismas venden la semilla y te la envían por cargo express. Entonces, como la semilla tiene la cualidad de que puede ser manejado en temperatura ambiente ciertos días, ¿verdad? Luego necesita refrigeración, pero sí es posible que te lo puedan mandar por cargo express. Yo así fue que conseguí la semilla, ¿verdad? Desde un laboratorio de Zacapa. Pero sí, la semilla puede producirse de forma artesanal. Hay diferentes investigaciones donde se realiza. Que lo que necesitas principalmente es la desinfección del maicillo, que esta se puede utilizar utilizando una olla de presión. Entonces nos da la referencia de que podés hacerlo en casa, ¿verdad? Pero sí, yo creo que la forma más fácil de conseguirla es comprándola a un laboratorio y hay diferentes en Guate y hay varios en Guatemala que lo producen y son de buena calidad. Muchísimas gracias, muchachos, y perdón que la clase de hoy haya sido un poco accidentada, pero ya les digo que la tecnología nos traiciona a veces y eso me ocurrió. Hoy falló mi máquina, entonces ya la mandamos al taller y por ahí conseguimos otra prestada. Julio, quiero contarte que tengo otra sección de metodología, pero imagino que ya estás cansado. Entonces voy a hacer tu presentación con tu permiso y también, si te animas, también estás invitado a la segunda sección. ¿Te animas? Muy bien. Entonces me despido de todos ustedes, compañeros, como no los puedo dejar a lo